Buenas. Bueno, el día de hoy le vamos a hablar sobre el ciclo para. Bueno, ¿qué es el ciclo para? Es una secuencia que se ejecuta repetidas veces una parte de un código hasta que la condición que asignamos se cumpla. Es decir, vamos a dar una serie de instrucciones hasta que para ejecutarlas un número finito de veces. Entonces, ¿cuál es la estructura de este ciclo? Primero tiene una condición inicial que es la que vamos a designar desde donde queremos que empiece nuestro ciclo. Por ejemplo, si ponemos que la i es igual a cero, entonces el ciclo va a comenzar desde cero. Y la condición de parada es hasta dónde queremos que llegue nuestro ciclo. Es decir, que si por ejemplo ponemos que i va a ser menor que 10, entonces cuando i llegue hasta 10, el ciclo se detendrá. Y el ritmo de interacción es cómo queremos que se vaya produciendo nuestro ciclo. Si por ejemplo lo vamos sumando 2, entonces este ciclo o bucle se irá dando de 2 en 2. Pero lo más común es ir trabajándolo de uno en uno, que se nombra con la estructura I más más. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejemplos en el programa de C++. Lo abrimos, le damos archivo, nuevo, crear proyecto, le vamos a llamar ciclo para, aceptar, guardamos, borramos todo esto. Bueno, ahora iremos a la Nacholet para copiar y pegar el encabezado para trabajar en C++, pegamos, bueno, aquí entonces ponemos aquí comienza. Primero vamos a hacer algo sencillo, que es el contador, o sea, le vamos a indicar a nuestro algoritmo que escriba cierto número de veces una palabra, lo que queramos. Entonces, designamos, escribimos code menor menor, este programa, entre comillas, programa para escribir palabras en el punto y coma. Entonces, ahora usaremos nuestro ciclo que será for. Entonces escribimos for entre paréntesis. Entonces iniciamos con la variable i, que va a comenzar desde 1, punto y coma. Luego esa i va a llegar, va a ser menor o igual a 10. Vamos a escribir la palabra que queramos 10 veces, punto y coma. Y ahí lo vamos a hacer de uno en uno. Podría ser i más más. Entonces, ahora abrimos llaves y le vamos a decir que escriba code menor menor, la palabra Luisa, supongamos. Y terminaremos nuestro algoritmo. Bueno, nos falta designar las variables, lo ponemos en float y con la variable i. Compilamos
guardamos. Bueno, aquí en mi computador me pide que ponga un punto y coma antes del code. Entonces aquí vemos que escribió 10 veces la palabra que indiquemos. Así será el número depende del número que le indiquemos. Si por ejemplo le ponemos 3 veces, entonces él nos va a escribir esa palabra 3 veces. Bueno, ahora haremos un ejemplo más complejo. Vamos a sacar el promedio de una lista de números. Entonces escribimos el nombre de nuestro algoritmo, code, entre comillas, vamos a decir programa para calcular el promedio de una lista de números. Cerramos. Entonces ahora vamos a pedir a la persona que digite la cantidad de datos. Entonces con el comando code, escribimos digite la cantidad de datos. Cerramos. Este lo vamos a leer con la variable, con el comando sin leemos, vamos a leer con esta variable, la variable n, punto y coma. Entonces, aquí vamos a trabajar un acumulado, entonces vamos a tomar la variable acumulado. En este va a partir de un punto de 0, ya que aquí aún no tenemos nada. Entonces aquí comienza nuestro ciclo. Con el comando for, abrimos paréntesis, entonces digamos que i va a comenzar en 1, luego i va a ser menor o igual a n, que va a ser el número de datos que ingresemos, y va a ir de 1 en 1 a i más. Entonces abrimos llaves, entonces vamos a escribir con el comando code, leemos entonces ingrese el dato. Cerramos. Aquí ponemos y ya que este contador nos ayudará a enumerar dato 1, dato 2 o dato 3, dependiendo de la cantidad. Y cerramos. Y aquí ponemos entre comillas 2 puntos para que no se nos organice de esa manera y se vea bien presentado. Entonces luego vamos a leer esa variable. El comando sin, vamos a poner el dato, que va a ser la variable, punto y coma. Luego vamos a calcular el acumulado, que va a ser acumulado, la variable acumulado, que va a ser igual al acumulado más el dato. Bueno, luego fuera de nuestro ciclo, ahí ya termina nuestro ciclo. Ahora vamos a realizar la operación para calcular el promedio. Entonces ponemos el promedio, va a ser igual al acumulado, que es la sumatoria de todos los datos, más, perdón, entre n, que es la cantidad de datos. Luego vamos a escribir code, vamos a mostrar un mensaje por pantalla que diga el promedio es
dos puntos, cerramos, entonces ponemos la variable promedio en el punto y coma y aquí, allí termina nuestro algoritmo. Bueno, nos falta designar las variables con el comando float. Entonces la variable sería n, acumulado y el promedio y el dato. Esas van a ser nuestras variables. Compilamos. Bueno, como sabe mi computador, me pide un punto y coma antes del code. Y aquí entonces, el programa nos dice la cantidad de datos, digamos, vamos a hacer dos datos. Entonces nos pide el dato 1, digamos que va a ser 10, y luego nos pide el dato 2, digamos que va a ser 8. Y allí nos calcula el promedio. Y así funciona nuestro algoritmo. Aquí ponemos un espacio para que se vea mejor. Ahora intentémoslo otra vez con otra cantidad de datos. Entonces digamos que 6 van a ser 6 datos. Entonces ingrese el dato 1 va a ser 10, el dato 2 va a ser 5, el dato 3 va a ser 6, el 4 9, el 5 3 y el 6 2. Y allí nos calcula nuestro promedio. Entonces así funciona el comando for para un ciclo. Bueno, ahora procederemos a hacer unos ejemplos en Python. Lo primero que les voy a explicar es la síntesis que se usa en Python. Se utiliza la palabra for, una variable, el int y el elemento a recorrer. El elemento a recorrer puede ser una lista, una tupla, una cadena de texto, etc. El cuerpo del bucle es la n veces que se repite este. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Elaborar un algoritmo que muestre por pantalla los números que el usuario desee visualizar. Empezamos. Ganamos la variable como entera. Input. Digite el valor de n. For, la variable en este caso será i. El elemento a recorrer. Vemos. Y ahora sí. Vamos a eliminar esto. Digite el valor de n. 5, por ejemplo. Recorre del 1 hasta el 5. Si yo quiero digitar un número mayor, por ejemplo el 20, del 1 hasta el 20. Listo. Prosigamos con otro ejemplo. Escribir un programa que pide al usuario una palabra y la muestre por pantalla 5 veces. Listo. Yo colocaré palabra. Palabra. Listo. Introduce una palabra. Sacaron las comillas.
Listo. Aquí nos pide 5 veces. El valor a ingresar acá es 5. Así leemos. Eliminamos acá y vamos a ver. Introduce una palabra, qué sé yo, algoritmo, por ejemplo. Aquí se repite 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5. Si quiero que se repita más, acá puedo colocar 10, una palabra, luz. 10 veces se repite la palabra luz. Seguimos con otro ejemplo. Aquí no quiere cargar muy bien. Vamos a eliminar. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Elaborar un algoritmo que le permita al usuario calcular y mostrar el promedio de n números ingresados por teclado. Bueno, declaramos variable, input, ingrese la cantidad. Acumulable, la llamaré acu, 0. Ahora, for la variable i, escribimos, ingrese el dato. Y que la variable seguimos. El dato será igual a un número real la cum será igual al acumulable más el dato. Y ahora ponemos que el promedio es el acumulable entre n veces. Ahora leemos print. Mostramos promedio y vamos a ver si funciona. Ingrese la cantidad, por ejemplo, 5 datos. 2, 3, 4, 8, 3. El promedio es 4. ¿Listo? Ahí tenemos el ejercicio explicado. Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Rojas Brito y en el día de hoy
vengo a hacerle una breve introducción a qué son los ciclos repetitivos de while y do while. Bueno, el ciclo do while es una forma de estructura de control cíclica, los cuales nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin ni siquiera conocer el valor que se va a dar al final. Hasta aquí son similares al otro ciclo, al while. Más sin embargo, el ciclo do while nos permite añadir ciertas ventajas adicionales porque nos da como la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. De este modo, se puede decir que el ciclo do while es más efectivo en algunas situaciones. Aquí, como podemos apreciar, tenemos un ejemplo del ciclo do while en el cual cuando ingresamos a la entrada, ahí veremos si se nos va a cumplir la condición. Si no se nos cumple la condición, el programa saldrá, seguirá adelante y saldrá. Pero si se cumple esa condición, va a iniciar las acciones y con ello va a finalizar las acciones buscadas. Ahora hablemos sobre el ciclo while. Es un ciclo también repetitivo basado en los resultados de una expresión lógica. Se encuentra en la mayoría de los lenguajes de programación estructurados, como Python, C++, Java, entre otros. El propósito es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. Aquí le voy a mostrar también un ejemplo en que podemos apreciar que al ingresar la cantidad deseada de latas a comprar, esta debe ser menor a 7. Si no se cumple esta condición, saldrá efectivamente el bucle. Si se cumple esta condición, seguirá a finalizar. Ahora les hablaré sobre las diferencias del while y el do while. Bueno, el ciclo do while es un tipo de estructura repetitiva eficiente. Lo que lo diferencia con el while es que en la estructura, el do while, la condición se evalúa al finalizar el ciclo. Esto hace que las instrucciones se ejecuten cuando menos una vez. Es más efectivo en cierto punto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jean-Pierre Morales. El día de hoy vamos a explicar lo que son algoritmos cíclicos usando la estructura while y while do. Bueno, empecemos asignando un valor. Me gusta hacerlo así. U. Bueno, U es el nombre de nuestra variable que vamos a utilizar. Punto y coma. Entonces veamos, COU para introducir esto por pantalla. Veamos, digito un número. Menor, ender, coma. In, mayor, mayor, para asignar el número. Aquí entra la estructura cíclica, sería while. Abro paréntesis y aquí Q, ya les explico qué significa esto. Vamos a poner menor igual 100. Entonces, COU menor, digito un número, menor en CIN mayor Q. Bueno, ahora les explico. Básicamente esto, un ciclo, primero que nada, es algo que se repite y se repite a menos que algo lo interrumpa. Bueno, lo que sucede aquí es que vamos a introducir valores por teclado en la variable Q y mientras estos valores, como dice aquí, sean menores o iguales que 100, el algoritmo no va a acabar. Por ejemplo, bueno, faltó algo.
Ah, mira, aquí hubo un error que fue ese. Ah, y hubo otro. Ay, Dios, unos errores. Veamos. Ah, ok, empieza este. Mm, mm. Y ahorrar el return. Ya se acaba el problema. Bueno, digita un número. Pongamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se dan cuenta, nunca acaba siempre y cuando el valor sea menor o igual que 100. Incluso ponemos 100 y el algoritmo no acaba porque en la estructura se está mostrando que también puede ser igual que 100. Pero dado el caso, pongamos un número mayor que 100, como sería este caso, veamos 200, se acaba el algoritmo. ¿Se cuenta? Vamos a aumentar un poco la capacidad. Pongamos, bueno, vamos a disminuirla, veamos, menor o igual que 1. Como float es un número real, quiere decir que los decimales también entran allí. Y los decimales menores que 1 podrían ser, por ejemplo, 0.5. Bueno, 0, ahí escribí 0. 0.5 también. 0.9 también. Ah, perdón, escribí 0,9. Por eso el algoritmo se puso de esa manera, porque escribí 0,9. Entonces, ahí fue una equivocación mía. Es 0.9, no 0,9. 0.8. Ahora con los negativos, menos 3, menos 4, menos 5. Si como el algoritmo se vuelve un poco loco, si ponemos menos 9 y ponemos otro menos, se darán cuenta que el algoritmo entra en un bucle infinito que nunca va a acabar porque ese número menos 9 menos, como que no es un número que exista como tal. Entonces, volvió loco el algoritmo. Entonces así termina el uso del while. Bueno, buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Morales. Voy a explicarle la estructura do while el día de hoy y bueno, procedamos. Recuerden que estos son algoritmos cíclicos y ya saben lo que es un ciclo, que es algo indefinido que nos interrumpe. Bueno, la diferencia entre el while y el while do, como ya sabrán, existe una diferencia. Textualmente hablando sería que el while piensa antes de actuar y el do while hace y luego piensa. Entonces, hagamos una estructura algorítmica teniendo en cuenta estas reglas. Entonces, comencemos. Primero vamos a asignar un valor. Entonces, vamos a llamarlo, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle Z, coma. Entonces, ahora vamos a introducir una pantalla. Ah, no, perdón. Lo siguiente que vamos a hacer es, veamos, que Z sea igual a, vamos a poner, primero que nada vamos a plantear un algoritmo que demuestre los números que vayan desde 1 hasta 10, por ejemplo. Entonces, veamos, Z igual a 1. Y viene el do, que se usa, la llave, y veamos, bueno, escribir el valor de Z. Y veamos, para que nos muestre el valor desde 1 hasta 10, Z tiene que ir primero 1, luego tiene que ir 2, luego 3, luego 4, luego 5 y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que decirle a Z que siempre le vaya sumando 1 a cada valor. ¿Cómo? Sencillo, Z igual a Z más 1. También podemos escribirlo. Z más. También se puede. Quiere decir que a Z siempre se le suma 1. O sea, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4 y así hasta llegar a 10. Entonces, veamos. While, abro paréntesis y ponemos Z, como es desde 1 hasta 10, quiere decir que entre los números menores o iguales a 10. Entonces, menor, igual 10.
Y eso debería mostrarnos, bueno, mira, aquí falta el punto y coma, y eso debería mostrarnos los números que hay desde 1 hasta 10. Aquí están los números que hay desde 1 hasta 10. Planteándolo al revés, para que sean los números desde 10 hasta 1, aquí se pondría el 10, aquí se pondría el 1 y aquí iría el mayor. Bueno, aquí va a haber un problema. El algoritmo se va a volver loco. ¿Por qué? Sencillito. Si se fijan, vamos a ejecutarlo. Miren, se vuelve un algoritmo, un ciclo infinito que nunca va a acabar. ¿Por qué? Sencillo. Porque aquí tenemos 10 y a 10 le estamos sumando 1. ¿Qué quiere decir? Que 10 más 1, 11. Empieza desde el 11 y por lo tanto nunca entran los valores mayores o iguales que 1 y no hay un rango desde 1 hasta 10. Por lo tanto, el ciclo es infinito. Pero si ponemos menos, menos, que es 10 menos 1, 9 y así hasta llegar a 1, si se muestran los números pero en orden descendente, como aquí lo podemos ver. Desde 10 hasta 1, como ven ahí. Listo. Ahora miremoslo de esta forma. Digamos que quiero que los números vayan de 2 en 2. Entonces, lo vamos a poner un rango de números más alto. Vamos aquí 1, acá vamos a poner 100. 10 menos. Si yo hago esto, aquí va a haber un problema. Esta parte es muy importante, estos signos de aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si yo doy en ejecutar, problema, listo, doy en ejecutar, pasa esto. ¿Qué pasa? Que al 1 se le resta 1 y 1 menos 1, 0 y 0 menos 1, 1 y así sucesivamente y sucede este ciclo infinito que está pasando ahora mismo. Entonces, esto debería ponerse, como quiero que vaya de 2 en 2, tenemos que poner z igual a z más 2. Más 2. De esta forma iría 1, 3, 5 y así sucesivamente hasta llegar a 100. ¿Cómo lo vemos aquí en esta estructura? De 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así hasta llegar a 100. Bueno, como ven, llega hasta 99 porque 99 más 2 sería 101 y no puede pasar de 100. Entonces eso es todo. Eso es todo por hoy. Así es la estructura del do while. Y bueno, gracias por la atención. Y recuerden, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Tengan buen día. Buenos días, profesor. Mi nombre es Carlos Daniel Rojas Brito. En el día de hoy vengo a presentarle mi algoritmo en while, que lo voy a trabajar en el programa, en el lenguaje de Python. Vamos a dirigirnos aquí al programa de Python. Y primero que todo, vamos a trabajar con un número, con un número, una variable entera. Entonces, luego de eso, vamos a poner input, que significa entrada. Vamos a escribir un número positivo. Listo. Paréntesis y listo. Luego de esto, vamos a ir con while, que significa mientras. Un número sea menor que cero. Se va a cumplir esta condición. Punto. Y voy a trabajar con una línea de interfaz para darle como un mejor aspecto a mi algoritmo. Siempre me gusta trabajar con una línea de interfaz. Listo. Vamos a leer aquí. El número es incorrecto, correcto. Entonces voy a poner el número es incorrecto, me va a mandar a digitar otro. Entonces sería número incorrecto. Por favor, vamos a digitar otro número. Listo. Una nueva línea de interfaz, como aquí arriba, copiamos y pegamos. Queden iguales y listo. Aquí abajo vamos a hacer
prácticamente lo que hicimos en la primera línea. Vamos a editar el número con mi variable tipo entero, vamos a entrada, pero con la diferencia que aquí vamos a poner que los números tienen que ser positivos. Pondríamos, recuerda que el número debe ser positivo. Vamos a otra línea. Vamos a colocar otra línea de interfaz. Listo. Luego de eso, vamos a colocar que el número es correcto. Con esto, por terminado mi algoritmo. Entonces vamos a proceder a probarlo. Anda. Error en la línea 2. Mi error está aquí, como se puede observar, que no está en la misma línea que mi primera línea. Entonces vamos a proceder a colocar la misma línea. Ahora sí mi algoritmo va a correr. Vamos a editar un número -5. Número incorrecto, por favor, edita otro número. Recuerda que debe ser positivo. -8. Me va a decir que el número debe ser positivo. Vamos a editar un número positivo. Un error. Vamos a ver si con esto volvamos a intentarlo. Vamos a editar un número. Ahora sí. Vamos a editar un número positivo ahora. Un número correcto. Con esto ya hemos terminado la presentación. Muchas gracias. Y pues